Barrett, el esófago de Barrett, ¿sí? El esófago de Barrett, primero, es una metaplasia de tipo glandular, recuerden, originada por el reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando yo hago una endoscopía, este es el esófago y este es el estómago, aquí está el esfínter esofágico inferior, aquí hay una línea imaginaria entre el epitelio del esófago y el estómago. Y cuando el esfínter esofágico inferior tiene mucha debilidad, el ácido empieza a subir hacia el esófago. Y como las células escamosas no resisten al ácido, se van a cambiar a un epitelio capaz de resistir ese ácido. Entonces las células madre van a generar células de tipo glandular. Es por eso que en el Barrett, el epitelio que más se somete al ácido, empieza a transformarse como unas lengüetitas mucosas que se parecen mucho al epitelio del estómago, ¿sí? Entonces, el esófago de Barrett es la metaplasia intestinal glandular dada por el reflujo gastroesofágico, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del Barrett? Si yo no detengo ese reflujo, esa acidez, va a lesionar todos los días, va a lesionar, ¿sí? Y se va a transformar en metaplasia intestinal y termina en adenocarcinoma. Esa es la pregunta del examen. El esófago de Barrett, ¿con qué tipo de cáncer está relacionado? Adenocarcinoma. El adenocarcinoma del estómago, ¿con qué tipo de metaplasia está relacionado? Esófago de Barrett. ¿Qué tipo de metaplasia es la más importante? La intestinal. ¿Sí? ¿Saben? Entonces, ¿dónde va a afectar el Barrett? Segmento inferior del esófago. Entonces, el cáncer va a estar acá, el adenocarcinoma, y el otro cáncer del esófago es el carcinoma escamoso, en la parte superior, ¿sí? Entonces, la endoscopía es cómo pueden diagnosticar un Barrett, chicos, por vía de endoscopía. Bajan con la endoscopía y ven estas lengüetas asalmonadas así grandes, largas, y sacan una biopsia de ahí, y si se ve que es como epitelio glandular del estómago con metaplasia intestinal, eso es Barrett, ¿sí? Entonces, la endoscopía, esas placas son rojo salmón, ¿y qué epitelio tengo que ver? Epitelio cilíndrico parecido al estómago intestinal, ¿sí? Aquí está la vuelta. Creo que no alcanza, pero hace esta Pasa. ¿Ya? Bien, entonces el esófago de Barrett, este es un esófago de un cadáver normal. Miren el esófago, esta placa blanquecina es el epitelio escamoso. Esta es la línea imaginaria que les estaba hablando acá. Aquí rodeando debería estar el esfínter esofágico inferior, que es más o menos con el espacio del diafragma. Pero vean, el ácido, vean estas glándulas cómo resisten al ácido. Pero si empieza a avanzar el ácido hacia arriba, miren, este epitelio de la mucosa empieza a avanzar hacia más arriba de lo que es la línea del esófago, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si a este sector le hago la biopsia, voy a encontrar que ese epitelio ya no es escamoso, sino es un epitelio glandular, cilíndrico, parecido al estómago, pero hay áreas que se parecen al intestino. Entonces, para yo decir esófago de Barrett en Sudamérica, tengo que tener epitelio metaplásico intestinal. Esa es la pregunta del examen. ¿Qué epitelio debe tener el adenocarcinoma? Epitelio intestinal. ¿Sí? ¿No se van a olvidar? No. Entonces, ya tienen una pregunta más del examen. Barrett. Entonces, el esófago de Barrett, ¿a qué va a tener el paciente? Si está casi pelado, casi es esófago. Odinofagia. ¿Qué es odinofagia? Dolor al ¿sí? El esófago de Barrett puede sangrar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero este es lo más importante, chicos. Esta complicación más importante del adenocarcinoma del esófago de Barrett, adenocarcinoma esofágico. ¿Sí? Esto. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿cómo se produce el adenocarcinoma del esófago? Primero tiene que haber displasia, tiene que haber desorganización
a nivel de las células estructurales. Pasen, ¿sí? Tiene que haber una desorganización. Displasia es el término premaligno antes de pasar a cáncer. ¿Sí? Displasia. ¿Está bien? Entonces, la displasia grave debe vigilar constantemente. Eso es lo que tiene que vigilarse la displasia. Que no haya displasia. ¿Sí? Que se quede con metaplasia. Entonces, hay que cuidar esto, que de leve no pase a grave y de grave recién va a pasar a adenocarcinoma. ¿Sí, chicos? Eso es importante. Displasia, desorganización del crecimiento. ¿Bien? ¿Y displasia qué significa? Por ejemplo, ustedes son un grupo, vamos a suponer que ustedes son estas 5 células que están acá. ¿Sí? Este es el epitelio normal, ¿sí? Lo que reviste nuestro cuerpo. Displasia significa que estas células de a poquito se van a desorganizar. ¿Qué quiere decir? En vez de ser una cuadrada, va a ser una triangular. Otra va a ser todo un rectángulo, ¿sí? Otra va a ser tipo rombo. Y esta, en vez de estar acá, va a estar echada, así, más o menos así. ¿Sí? Entonces, quiere decir que se empieza a perder la histoarquitectura de las células epiteliales. O sea que el núcleo este va a ser más grande así, este núcleo va a ser así, este núcleo va a ser así, y este núcleo va a ser así. Estas células que son ahí, en la displasia grave, significa como si fuera un cáncer in situ. Lo que va a limitar acá para que den el nombre de cáncer es la membrana basal. No sé si se acuerdan de patología 1. Displasia leve, moderado, grave. Desorganización arquitectural de la célula. Cuando se ponen las células así de distinta manera, no obedecen. Son chicos malos, ¿sí? Como los de primero que van corriendo por todo lado. Uno va a comprar al kiosco y se meten ahí. Los de tercero son. Todos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes hacen fila, ¿verdad? Esperan su turno. Yo a veces voy a fotocopiar ahí los exámenes y no, pues, están haciendo fila así y vienen los de primero, no sé, y se meten ahí adelante. Yo quiero esto, ¿qué tal? Y se lo llevan y se van. ¿Sí? ¿Está bien? Es la última tonita que está ahí y se lo llevan. ¿Verdad? Entonces, eso es displasia grave, chicos. Eso es displasia grave. Células que empiezan a no obedecer a sus mayores, ¿sí? Entonces, basta que rompan la membrana basal de acá y infiltran al tejido conectivo y ahí empieza a haber lo que es el cáncer, ¿sí? Ahí empieza a haber el cáncer, ¿sí? Entonces, mientras la displasia se mantenga arriba en el epitelio, se puede sacar quirúrgicamente. Por eso es la importancia de la prevención del cáncer. Si yo le encuentro al cáncer en la etapa que está aquí nada más, puedo resecar con un margen amplio y lo puedo sanar al paciente, ¿sí? Pero cuando ya se mete a todos lados, ya no se puede hacer casi nada, ¿sí? Entonces, pregunta del examen es esófago de Barrett. ¿Qué tipo de adenocarcinoma da? Adenocarcinoma gástrico. ¿Qué requiere para eso? Metaplasia intestinal, ¿sí? Con displasia grave. ¿Sí? Síganse, ¿sí? Síganse. ¿A qué se dice síndrome de Mallory-Wells? Mallory-Wells es un término en gastroenterología que generalmente es más típico de los alcohólicos, ¿sí? De los alcohólicos, ¿sí? No de los estudiantes de medicina, ¿no? Alcohólicos, ¿sí? ¿Ya? Toman mucho, chicos, en las fiestas. ¿No? No. ¿Ya no toman? Sí. ¿Ya no toman? ¿Así? La verdad que... Bien. Bien, son más sanos. ¿Sí? Son más dragones, comen mucho. Comen mucho. Y me incluye. La mayoría de los Bueno, síndrome de Mallory-Wells es, recuerden que el alcohólico crónico, ¿qué es lo que toma? Todos los días toma alcohol. Y el alcohol tiene elementos dañinos para todo el epitelio, ¿sí? Entonces, el síndrome de Mallory-Wells se caracteriza porque hay pequeños sangrados a partir de las lesiones en el esófago, ¿sí? Pasen, chicos, pasen, ¿sí? Pasen, chicos, ¿sí?
tiene que haber lesiones a partir del esófago, ¿sí? Bien. ¿Y qué les va a ocasionar eso? Náuseas violentas, ¿está bien? Entonces, erosiones, ¿sí? Eso les digo también a las personas que vomitan la comida, que cuando comen a veces no quieren engordar mucho y vomitan, hacen bulimia, ¿sí? Hacen mucho esfuerzo, entonces eso lastima el esófago, lastima. Y recuerden que si se perfora el esófago, ahí morimos. Mediastinitis, no hay nada que hacer, ¿sí? Mueremos en cuestión de 30 minutos, no morimos. El esófago es bien peligroso porque tiene, el mediastino es muy estéril, ¿sí? Venas, varices esofágicas. ¿Qué es lo más importante de varices esofágicas? Primero, son venas de la capa submucosa, debajo de la mucosa, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que la causa más importante de las venas varicosas es la patología hepática, la cirrosis y la hipertensión portal. Entonces, estas varices esofágicas que están a nivel de la submucosa van a estar protrudiendo el esofágico, o sea que hacen sobreelevación de ello, y la hipertensión portal y la cirrosis son su causa más importante de producción de esas varices, ¿sí? La oclusión de lo que es las venas, ¿sí? La rotura de las varices es una causa bien importante de hematemesis. ¿Qué significa hematemesis? Vómitos explosivos con sangre, escupe sangre. Ahora, la rotura de las varices me puede traer la hematemesis y puedo morirme de shock hipovolémico, ¿sí? Soy un paciente que tiene varices alcohólicas, empieza a sangrar esas venas. Recuerden que entre la vena y la arteria, las venas son difíciles de cerrar. No son tan fáciles como una arteria que se puede suturar porque hay más capa muscular, ¿sí? La vena es bien finita, delgadita. Cada vez que metería un hilo para ver, se corta, se rompe. Entonces, ¿qué voy a usar para detener el sangrado? ¿Sí? Supongamos que tenemos aquí una varice esofágica, ¿sí? Y empezó a sangrar, empezó a sangrar. El paciente tiene vómitos explosivos de hematemesis, ¿sí? Supongamos que nosotros somos el gastroenterólogo de turno, ¿sí? Les llaman y dicen, chicos, doctores, por favor vengan, hay un paciente con hematemesis, está sangrando mucho, está vomitando sangre. No para con nada, ¿sí? Entonces, ustedes ya dicen, si es hematemesis, va a ser lo más probable, más que la úlcera, es la varice, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que llevarme en mi equipo? Primero, el equipo de endoscopía, ¿sí? El equipo de endoscopía. Después, ¿qué solución tengo que llevarme para bloquear estos vasos que están sangrando? ¿Qué es lo que usaría? ¿Qué líquido usaría para frenar el sangrado? Recuerden que ahí adentro no puedo meter y suturar, ¿sí? ¿Qué líquido es vasoconstrictor? ¿Qué líquido es vasoconstrictor? ¿Sí? ¿Qué sustancia es vasoconstrictora? Vamos a suponer que la varice está sangrando acá. Y aquí están todos los vasos venosos y demás, ¿sí? Y esa es la a nivel de los vasos sanguíneos, serían adrenalinas o vasos constrictores. Exactamente. Lo que van a hacer es, chicos, son dos cosas. Primero, si la varice está sangrando de acá, necesitan un vasoconstrictor local que cierre eso, y eso es la epinefrina, familia de la adrenalina. Entonces el gastroenterólogo va a venir y va a vertir acá epinefrina en todo lo que es el sector. Recuerden que la epinefrina ocasiona vasoconstricción rápida, severa, ¿sí? Por eso, cuando ustedes se corten el dedito acá, van a usar silocaína sin epinefrina para anestesiar. Porque si ponen con epinefrina, lo van a necrosar al dedo, ¿sí? Pero siempre la epinefrina tiene un loquito así de muerte, una calaverita roja, ¿sí? La sinepinefrina es blanquita, ¿sí? Entonces, el gastroenterólogo entra, epinefrina, ¿y qué va a dejar para que comprima? Porque recuerden que la primera regla de la hemostasia es una vasoconstricción, ¿se acuerdan? Y para que pare de sangrar, ¿qué hacen ustedes cuando sangra acá? ¿Qué hacen? Un pañito, un pañito, un papel. Presión, hacen, ¿verdad? Así, primero la apretan, ¿verdad? Para que no sangre, ¿sí? Entonces, el gastroenterólogo va a usar algo que se llama balón, un balón. O sea, va a venir un baloncito así como de globo y va a insuflarlo y va a comprimir ahí después de la epinefrina, ¿sí? Mete ahí
epinefrina, va a regar a cada rato y va a aspirar, va a ver que va a ir sangrando menos. Cuando pare de sangrar, va a dejar un baloncito abierto, hasta que después lo va a sacar, ¿sí? De esa manera los gastroenterólogos vienen por eso con su maletita. ¿Está sangrando? Sí, no hay problema. Entonces, ya sabe todo con qué vas. No se asusten, nosotros nos asustamos, ¿no? Los clínicos vienen, alguien sangrando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a llamarte? El gastroenterólogo viene re tranquilo, estaciona una saltita ahí, así, te saluda a todos, saluda al quirófano y lo soluciona. ¿Sí? ¿Está bien? El problema es el que tiene que llamar, el de emergencia. ¿Sí? Entonces, las varices esofágicas, chicos, es una complicación grave, de mucha mortalidad, si no se cura porque se van a desangrar, shock hipovolémico, muerte, infarto subendocardico, ¿sí? Causas más frecuentes, la hipertensión portal a raíz de la cirrosis, trombosis de vena porta o un cáncer, ¿sí? Bien. El siguiente. Estas son las venas esofágicas. Este es el epitelio esofágico y en la submucosa es donde aparecen esas venas dilatadas grandes aquí que protruyen, vean, como si fueran varices. ¿Ustedes alguna vez han visto las varices del pie? ¿Sí? ¿Alguna vez han visto así? Son gordas, dilatadas, azules, ¿verdad? La misma imagen es en el esófago, la misma imagen. Ustedes ven esas venas así grandes, dilatadas, miren esta está por romperse. Miren, esta de acá, estas venas así. ¿Sí? ¿Sí? Obviamente la persona que está aquí en la foto ha fallecido, no es un cadáver, ¿no? Pero esas varices son impresionantes, son como las venas del pie. Entonces, cuando hacen la endoscopía, se encuentran con esto, entonces hay que tratar de sanar su patología hepática. Recuerden que esto es circulación colateral por daño hepático, ¿sí? Hipertensión portal, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo ver un paciente que, digamos, tiene esa varice esofágica que está sangrando? Por medio de contraste. Uso contraste para ver cómo sangra. Y después voy a usar para cerrar el tratamiento del paciente. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cómo está? Más o menos. ¿Sí? Entonces, no se olviden, ¿sí? La epinefrina va a ser. O sea, ¿qué va a pasar? Esto pasa aquí. Si esta varice es esta, este epitelio de acá es esta de acá arriba. Esto se rompe por cualquier causa, todo esto va a vertir sangre a todo lo que es el estómago y de ahí reflejo nauseoso y vómitos. Entonces la epinefrina va a entrar acá adentro. Y aquí tienen los vasos, tienen receptores de adrenalina, ¿se acuerdan? Sí, que dan vasoconstricción, ¿sí? Y después el baloncito va a tapar esto, ¿sí? Entonces de esa manera el pacientito se va a sanar, ¿bien? Ya estamos terminando, chicos, para que estudien, ¿sí? El cáncer de esófago tiene una alta tasa de mortalidad en el mundo, más a hombres que mujeres, 50 a 60 años, 6% de todos los tumores malignos más frecuentes, mal pronóstico. Si yo tengo cáncer de esófago, yo les diría, si estoy en etapa avanzada, no me voy a salvar, voy a morir, ¿sí? Voy a morir, ¿sí? Hacer testamento para herederos, hay que empezar a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene cura, no tiene cura. Hagamos quimio, radioterapia, no tiene cura. Y hacer una cirugía de esófago es bien delicado. Pocas personas viven sin cirugía de esófago, porque hay que hacer una conexión de intestino también con el esófago y es complicado, ¿sí? ¿Está bien? Entonces hay que cuidarnos de los té calientes. A veces el té caliente puede originar trastornos en las células escamosas, ¿sí? El cigarrillo, té caliente, todo eso. Es más frecuente en los varones. ¿Por qué? Miren, factores de riesgo, se sabe, uno es el tabaquismo. ¿Sí? Bueno, el tabaco sigue siendo la principal causa de cáncer, 10 a 20 veces. El alcohol, el esófago es factor claramente, ¿sí? Factor de riesgo del esófago con adenocarcinoma, ¿sí? Generalmente la calaza es infrecuente, pero el humo del cigarrillo, el reflujo y el consumo de alcohol originan cáncer esofágico, ¿sí? Bien. ¿Dónde se da los tipos de cáncer? En el tercio medio y inferior es donde más cáncer hay, ¿sí? O sea, si este es el esófago, aquí está el estómago, acá, tercio inferior, domina el adenocarcinoma.
carcinoma por el esófago de Barrett. En el tercio medio domina el cáncer escamoso, originado por tabaquismo, los té caliente, ¿sí? Té caliente que toman mucho en Asia, lo toman muy hirviendo casi, eso lastima y puede ocasionar displasia, ¿sí? Está como muy relacionado con el cáncer de esófago, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué más? Entonces el cáncer de esófago tiene un crecimiento más que todo endofítico hacia adentro y eso ¿qué causa? ¿Atresia o estenosis? Estenosis. Estenosis, disminución de la luz. ¿Sí? Atresia no se olvide, falta de luz. ¿Sí? Se puede ulcerar, puede formar lesiones polipoides, hay endurecimiento de la pared, ¿sí? Y lo más peligroso del cáncer de esófago es que haga metástasis a los ganglios. Cuando ya una persona tiene metástasis ganglionar, hay que hacer neoadjuvas, quimio y radioterapia. Esto vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, ¿cuáles son los dos tipos de cáncer que tienen que aprender para el examen? El carcinoma escamoso tercio medio y adenocarcinoma tercio distal. No se van a equivocar y lo van a poner al revés, ¿verdad? ¿No? Entonces, tercio medio escamoso, tercio distal, adenocarcinoma. ¿Sí? ¿Está bien? Los adenocarcinomas se desarrollan entonces sobre un esófago de Barrett, con displasia epitelial de alto grado, y típicamente el segmento inferior a nivel de la unión esófago gástrico. ¿Saben eso nada más para el examen? Ya les ponen bien esas preguntas de ahí, ¿sí? El cáncer es esto. Por ejemplo, vamos a ver, ¿cuál es el tercio medio y cuál es el tercio inferior? ¿Qué tipo de cáncer sería? ¿Escamoso o adeno? ¿Y escamoso o adeno? ¿Cuál sería el escamoso? ¿Y cómo se ubica? Por la línea imaginaria del esófago. Muy bien, este es el epitelio escamoso blanco y aquí está la parte glandular y aquí hay como una línea imaginaria, ¿ven? Y aquí se ha desarrollado el cáncer. Esto es a raíz del esófago de Barrett. Y generalmente vean, este es un esófago de un cadáver, ¿sí? Y ven que la luz está estenosada, sí está estenosada. Pero acá abajo tengo el límite entre esófago y estómago. Entonces el cáncer está acá y más probable es el escamoso, ¿sí? ¿Está bien? Entonces de esa manera se van a ubicar en el cáncer, ¿sí? Bien, con eso hemos terminado el esófago. ¿Vean? Es bonito el esófago. ¿Qué interesa el esófago? Infección. ¿Qué agentes de infección más frecuentes? Virus y hongos. ¿Qué más me interesa? Barrett, ¿sí? Esófago de Barrett, metaplasia intestinal y cánceres. Esas tres cositas necesito que sepan de esófago, ¿sí? ¿Está bien? Y el divertículo de Secker, ¿no? Divertículo de Secker, eso nada. ¿Ya? Estómago. Bueno, ahora, 9 y 5. ¿Quieren estudiar ahora para su materia? ¿Ya? Entonces, estómago, continuamos con otra clase, ¿ya? ¿Listo? Ya. Entonces, vamos a ir avanzando así. ¿Listo, chicos?